Olá desde Luanda, Angola, no coração de África. Olá, yo hago esta presentación desde Luanda, Angola, la tierra de mi infancia, una cosa que me influyó mucho. Y también voy a hacer esa presentación pensando en las semejanzas entre, el, entre los idiomas originarios del Perú, de otros estados andinos, y los idiomas originarios de Angola. Aunque parezca mentira, hay muchas semejanzas. Pues vayamos a la presentación. Pues el título de esta presentación más o menos es Estrategias para desarrollar el Quechua 1 y el Quechua 2. Sobre todo el Quechua 2 porque es el idioma que más conozco. Lo que urge para desarrollar el quechua del sur unificado, el quechua central o el quechua del norte. Entonces para mí hay tres variantes que son muy importantes y son casi idiomas, he puesto que he dividido en tres. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pues soy Mikel Torta Morris Bagueta. Yo nací en Estados Unidos, me crié en Angola, pero digamos, mi gran trabajo en la vida ha sido con el euskera, porque el euskera estaba en la misma situación que el quechua actualmente, pues para de discriminación, digamos, del español y también del francés. Estoy hablando de los estados, del estado español y el estado francés. Y hasta hace poco, pues no habían desarrollado su idioma debidamente. Ahora están en ello. Todavía no han llegado como yo quisiera que hicieran, pero todavía han hecho bastantes cosas y veamos lo que se podría hacer por quechua. Pues yo soy muy conocido en el País Vasco por mi diccionario. Ese es un ejemplo aquí de- del diccionario inglés de euskera más grande que hay. Y por eso me ha enseñado muchas cosas sobre el desarrollo de los idiomas y también de la normalización del idioma y también cómo podría trabajar en el campo de la terminología. Es muy interesante. Eso es muy relativo a lo que se debería hacer en el quechua, a mi juicio, claro. Pues gracias a eso, pues yo soy muy conocido en el País Vasco, como he dicho, y me han reconocido como Euskaltzain Urgazlia, que es miembro de correspondencia de Euskaltzaindia, o sea, Real Academia de la Lengua Vasca. Y solamente pues pongo eso para que vosotros veáis que sí, de que sí sé de qué hablo. Estoy hablando de lexicografía, de idiomas y también de desarrollo de idiomas y de la terminología, que es una cosa bastante compleja, pero también urgente en el caso del quechua y otros idiomas que quieren desarrollarse. Entonces, en esta presentación vamos a hablar pues del problema y soluciones y por qué el euskera es interesante para el quechua y una breve explicación de la experiencia del euskera. Por ejemplo, la finalización del proceso de esterilización total,
que es lo que hace falta en quechua, a mi juicio. Establecer criterios sistemáticos para el establecimiento de términos en quechua, que es muy importante. Compilar un diccionario estándar de quechua que no han hecho todavía. Y si no se hace eso, pues muy mal para el futuro. Establecer modelos de redacción académica, o sea, cómo se podría escribir el quechua en, en lo académico. Y las ventajas y desventajas que tiene el quechua de euskera, una comparación. Cada idioma tiene su ventaja y desventaja relativamente. Y los fallos y grandes errores de Euskalgintza, o sea, digamos, del mundo de producción de euskera, que deberían evitar los quechuófilos. O sea, he inventado esa palabra, pero todo el mundo entiende eso. Y la conclusión. En cuanto a la supervivencia, el quechua tiene muchos problemas. Se ve todavía como un idioma rural o antiguo que carece de lo moderno. Por desgracia, así es como venden, digamos, sus enemigos e incluso algunos que incluso los que hablan quechua, pues ellos se sienten vergüenza de su idioma, entonces ven su idioma como algo rural, antiguo y no digno de, de, de- de- de desarrollar. Por lo tanto, para muchos no es adecuado, estoy hablando del quechua, para usar en la vida moderna, por ejemplo, la educación, la administración, los medios comunicativos. Es muy lamentable eso, pero todos sabemos que eso es verdad. Y luego el quechua está dividido en lenguas. Y si eso fuera poco, cada lengua, quechua 1, quechua 2, está dividido en un sinfín de dialectos. Es un idioma muy difícil de unificar, puesto que yo digo que el quechua 1, el quechua 2, pues son, no se pueden unificar porque ya es una familia de idiomas. Incluso el quechua 2, hay quechua del norte y quechua del sur. Entonces, vosotros sabéis mucho más que eso en ese sentido, pero ya yo creo que todo el mundo está de acuerdo que no se puede unificar todas las variantes del quechua. Y como no hay gran tradición de escribir idioma, se ha escrito idioma, el quechua, de muchas maneras, incluso a partir del siglo XVI, y hoy en día hay varios modelos, por desgracia. Y sin embargo, aunque haya habido muchos modelos de escribir idioma, la mayoría de los quechua hablantes ni saben escribir su propio idioma. ¿Mm? Y la grafía, y desde luego, pues no aunque hay muchos quechua hablantes que saben hablar de maravilla, muy pocos de ellos saben escribir, digamos, un artículo en su propio idioma, por la falta de educación, las oportunidades de la educación en su idioma. Y para mí, como yo soy lexicógrafo, no hay ningún diccionario normativo y comprensivo del quechua, el cual dificulta su aprendizaje para los que desconocen el idioma y proceso, y también el proceso de alfabetización de los quechua hablantes nativos. Eso quiere decir que hay, por ejemplo, los pobres eh, no andinos como yo, pues los que queremos aprender quechua debidamente, no solamente decir algunas cosas, sino los que queremos saber el quechua, pues como Dios manda, pues tenemos una carencia terrible porque nos faltan pues diccionarios y modelos para seguir. Es que es terrible para nosotros. Y muchos los que ya saben el idioma carecen de modelos para escribirlo. Por eso digo modelos, pues la ortografía y también fórmulas de frases para
redactar el quechua debidamente. Pues hablemos del euskera, para empezar. Hay que saber lo que es euskera para luego compararlo con el quechua. Pues el euskera es el único idioma no europeo en Europa occidental. Sí, sí, increíble. Los demás idiomas no indoeuropeos, por ejemplo, el etrusco y el aquitano, pues desaparecieron totalmente de la faz de la tierra. Pero el euskera, por una razón u otra, sobrevivió. Sin embargo, 60-70% del vocabulario proviene del latín vulgar y los romances. Y la gramática del euskera es algo semejante, algo parecido. La gramática es parecida al runasimi. Por ejemplo, eche, wasi, echean, wasipi, echetan, wasikunapi. Como se ve, pues tienen los sufijos y digamos, ese aglutinante, ese tipo de idioma, otros idiomas como el quechua y euskera, como húngaro, turco, finés, el estonio. Hay muchos idiomas como el quechua, no es un idioma tan raro. Entonces, el, el euskera, sin embargo, no es idioma, es un idioma que no tiene ningún parentesco en el mundo. Es un idioma aislado. Por eso es muy interesante para los lingüistas. Una historia muy breve de euskera, prerrománico. Porque euskera, eso se puede hablar de euskera desde hace milenios. Muchos lingüistas ahora creen que euskera vino de Aquitania. Yo pronuncio como el latín clásico, Aquitania. Aquitaine, se dice hoy en día en francés. Un territorio que actualmente está en Francia. Se extinguió el aquitano, pero sobrevivió el euskera por razones desconocidas. O sea, muchos creen que gente vino de Aquitania, en latín clásico, y pues se establecieron en lo que hoy se dice País Vasco. ¿Ves? Entonces, yo creo en esta teoría, porque hay muchas semejanzas entre unos vocablos de aquitano y la euskera. Son muy semejantes. Mira, se puede mirar, digamos, las palabras latinas, estoy hablando del latín vulgar, o tal como hablaban los soldados romanos. Y en euskera se congelaron. Por ejemplo, corpus, en euskera es corpus, o sea que ha mantenido la S de corpus. Y claro, un poco cambiado Gorputz, pero después de 2000 años, Euskera ha mantenido el latín clásico o el latín vulgar mejor que los idiomas romances. Por ejemplo, corpus es corpo, pero corpo, el S desaparecido, no está reflejado. Rumano, corp. Francés, claro, se escribe corps, pero se dice corps. Los franceses escriben su idioma según unos principios etimológicos, pero su pronunciación no tiene nada que ver, como en inglés a veces. Es el español como hue, cuerpo, y el catalán, cos. Aquí la S está reflejada, pero lo que está entre la S y C desaparecido. Entonces, es muy interesante. También vemos rex, que es rey, y en el acusativo es regem, en latín clásico, y se puede ver claramente que reggae,
en el euskera vino directamente de regem. La M desapareció y en el euskera no hay ninguna palabra que empieza con R, entonces ponen una E al principio, como se pone la E en español, por ejemplo, estéreo, estéreo, estándar, estándar, pues euskera hicieron la misma cosa. Reggae. Pero mira, lo interesante mantiene ge, regem en latín clásico y reggae de euskera. Claro, rey en portugués e italiano, regge en rumano, roi, roi en francés, rey y rey en catalán. Pero la euskera ha mantenido ge. Muy interesante cómo ha mantenido la euskera el latín clásico, el latín vulgar, después de 2 milenios. También tenemos regina en latín clásico. Euskera es regina, reina, porque la G entre vocales desapareció. Reina y romano es regina, regina en italiano. Pero el euskera es regina, regina, regina. Euskera mantiene la G originaria. Es muy interesante. Regina. Lex, claro, en el acusativo es legem, euskera es lege. Ha mantenido totalmente. Ley, portugués, legge. Italiana, legge, en romano, loi, francés, ley, y en catalán. Pero euskera ha mantenido, pues, el latín clásico, casi totalmente en este caso. O sea, el euskera tiene muchas influencias del latín desde hace 2 milenios. Entonces, el euskera, a diferencia del aquitano, su hermano aquitano, pues no desapareció. Unos dicen, no es porque eran tan valientes hablando, pues luchando contra los romanos, sino ellos, no había nada en el País Vasco, país muy pobre, tenían muchos castaños, robles y poco más. Entonces a los romanos no les interesaba nada su tierra y los vascos estaban muy dispuestos a luchar en las legiones romanas. Entonces los romanos, pues, ¿qué quieren allá? Pero en los tiempos medievales, mejor dicho, el euskera estaba mucho más extendido que ahora. Estaba mucho más, por ejemplo, llegaba casi a Andorra. Y el euskera, claro, cuando estaba más al norte, pues puedes ser los últimos reductos del aquitano. Y también el euskera se hablaba incluso cerca de Burgos y en Logroño, pero poco a poco, porque no era un idioma del Estado ni de iglesia, no tenía ningún prestigio y poco a poco pues empezó a retrocederse poco a poco. Y eso ha pasado con el quechua también. Antes se hablaba mucho más en muchos territorios. Yo creo que se hablaba, por ejemplo, en Puno, esos sitios en Perú antiguamente, hoy en día, pues no sé, eso no pasa. Y euskera tiene la misma historia. Poco a poco va retrociéndose. Y eso es lo que pasó con el euskera. Y hoy en día, pues, si ha sobrevivido en la edad moderna, es un milagro. Pues hablemos del desarrollo del euskera en los siglos XX y XXI. Un ejemplo para el Runasimi. ¿Ah? Aquí tenemos el símbolo del quechua, que es Machu Picchu y el árbol Guernico arbola, el árbol de Guernica, un tipo de roble sagrado para los vascos.
Pues la situación social de euskera. Se veía euskera como un idioma de los caseros, campesinos o pescadores. Es una imagen de unos baserritarras, que son como chaclaruna, que trabajan, eso se llama, no sé si se puede ver, pero son laya. Laya es un tipo de instrumento para cavar las tierras. Así se veía el euskera. Yes, de los campesinos, ya. Baserritarra pues se podía ver, por ejemplo, los que eran de los caseros con sus bueyes y sus carros así, pues así se veía euskera, algo rural. Aiskularia, eso como los que tienen hachas y hay muchos apuestas para los hachas, eso es de los que era, o sea, de los deportes rurales. ah, También Aranzaleak, los pescadores, los vascos inventaron la caza de ballena, de los ba- pues, se me olvida, baleac, pero ballenos, yo creo que se dice. Y por desgracia, todo el mundo les copió y desaparecieron en muchos sitios los ballenos. Pero es lo que pasa con la historia. Pero los vascos eran muy conocedores también como pescadores, llegaron hasta Nueva Escocia y en Canadá antes de Cristóbal Colón. Pero como no tienen afán de imperio, pues ahí se quedó. Querían pescar nada más, no querían conquistar. El abandono de la euskera para burguesía. Mira eso, a Pío Baroja. Si algunos han querido demostrar que el vascuence, claro, si dices vascuence de Estados Unidos, todo el mundo se enfada. No todo el mundo, digamos, los que apoyan la euskera odian la palabra vascuence. Si algunos han querido demostrar que el vascuence es una lengua que puede transformarse en un idioma literario y científico, han sido un corto número de chiflados y un gran número de éuskaros carlistas. Carlista era digamos, unos super católicos tradicionalistas con disfraz de filólogos que creen que toda la verdad del mundo está encerrada en ellos. O sea, para él, euskera no era, no era un idioma apto para la modernidad. Eso suena, ¿no? Algo así en el Perú, ¿no? Que el quechua no vale nada para la modernidad, ¿no? Pues esa historia se repite en tantos sitios del mundo que casi aburre, pero que los quechua runas se den cuenta que cuando ellos, algunos que dicen que el quechua no vale nada, no es posible, no se podría modernizar el quechua, pues así dijeron eso, ellos así decían eso sobre la euskera hace un siglo. En la provincia de Guipúzcoa se hablaba el 90% de la población de la euskera en 1900 y algo semejante en el este de Vizcaya. Pero el régimen era fascista, y cuando digo fascista estoy hablando de admirador de Hitler, hacía pues el saludo fascista en sus reuniones, o sea, un fascista clásico. El fascista Francisco Franco prohibió completamente la euskera en 1938 cuando ganó la guerra y el número de hablantes descendió al 21% de la población total del País Vasco para el año 1975, cuando murió Franco. Eso fue una, un, un golpe fuerte para euskera. Y muy pocos saben si hablaban euskera. Muchos que sí hablaban euskera no sabían ni leer ni escribir en su propio idioma, tal como pasa hoy en día en los países andinos. Muchos saben hablar el quechua muy bien, pero no tienen ni idea
cómo se escribe o lee, no leen. Entonces no pueden leer textos en quechua, muchos de ellos por lo menos. Pues al final de los años 60, la transmisión del euskera comenzó a fallar por la vergüenza de hablar un idioma de caseros, de pobres, sin mucha literatura, sin presencia en los medios, la escuela, etc. Eso es por razones políticas. Sí, sí. El choque en los años 60 fue pues que unos decían, ¿por qué tengo que tener vergüenza de hablar el idioma de mis ancestros? Y si euskera no vale nada en España, ¿por qué tenemos que ser de España? Y eso cuando empezó, pues ETA, que quería, entre otras cosas, pues salvar a euskera. Pues unas contradicciones con ellos, porque muchos de ellos ni llegaron a saber euskera, pero por lo menos hablaban de eso. Pero eso fue un movimiento en aquel entonces en que yo me acuerdo de este, en el final de los años 70, que había digamos, un movimiento fuerte hacia lo vasco y también, pues, se empezó a pensar que hablar solamente español, eso que sí era retrógrado, incluso hasta ser, pues, fascista, y el saber euskera, pues, era un valor añadido. O sea, la actitud cambió en el País Vasco hacia el euskera. Eso fue muy importante. No digo que hace falta un tipo de grupo terrorista como ETA en los países andinos, pero sí una actitud política que reivindica, digamos, el valor del quechua y empujarlo políticamente, exigiendo su presencia en las instituciones, la educación, etcétera. Mira, aquí Adolfo Suárez, que era el ministro, primer ministro de España, en España democrática, pues era muy típico pues era el, digamos, él era muy típico entre los arrogantes de muchos españoles, no todos, pero algunos eran así. Alguien le preguntó a un periodista, ¿es que se podrá estudiar el bachillerato en vasco? Eso estaban hablando en los 70, pues, 78, así. Y luego su contestación, su pregunta, perdona que se lo diga, es tonta. Encuéntrame primero unos profesores que puedan enseñar química nuclear en vasco. Seamos serios. Claro, nadie sabe lo que es química nuclear, ni él sabía, pero mira, sabía decir esas tonterías y uno dice, sí, sí, el euskera no vale nada para enseñar la química nuclear, ¿no? Eso era muy típico de ellos y también he visto actitudes de ese tipo en el Parlamento en el Perú. Impresionante. La historia se repite muchas veces. Impresionante. Esos tontos, pero ¿qué vamos a hacer? La única solución es desarrollar el quechua, como se desarrolla el euskera, para echarles en cara su, su tontería, sí, su falta de criterios. Entonces, aquí se puede ver un mapa del País Vasco, el más verde es donde más se habla de euskera y se puede ver claramente donde se habla mucho y donde se habla menos. O sea, antes se hablaba en todo el territorio, pero poco a poco, gracias al retroceso, pues no, todavía no tiene una gran presencia en las ciudades, pero por lo menos se puede ver en nombres de calles e incluso en nombres de tiendas. O sea, yo creo que se ve mucho más el euskera en Pamplona, la presencia euskera, que
la presencia del quechua en Cusco. Increíble. A mi juicio, en Cusco deberían poner como, como algo, como algo general, pues toda la señalización en quechua, ponemos en bilingüe, para que se vea la presencia del quechua, incluso en Cusco. Eso se hizo en el País Vasco. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hay nombres de calles, digamos, sistemáticamente puestas en nombres de calles puestos en quechua, digamos, sistemáticamente? No, algunos casos sí, pero en todos los casos no. Eso es lo que hace falta, empujar la presencia. Y mira lo que pasa. Ah, en el norte del territorio está en Francia y los franceses han sabido extinguir la cultura vasca mejor que los españoles. Los españoles dijeron, pues que no hables el vasco. Ostras. Entonces, en reacción contra eso, pues algunos resistieron, mientras en Francia decían, "Oh, el vasco, ¿por qué quieres hablar el vasco?" Y poco a poco hay cada vez menos interés, o bueno, había cada vez menos interés en País Vasco, francés. Hoy en día dicen que va aumentando, pero yo creo que es una causa perdida. Pues me da mucha pena. Y luego hay dialectos, euskalkiak, dialectos. Claro, por razones políticas no hay idiomas vascos, pero se podría llegar a decir que hay idiomas vascos, porque la diferencia entre el vizcaíno y Siberua, digamos los extremos, es tan diferente, es como, yo creo que casi llega al mismo nivel que, digamos, el quechua de Ancash y el quechua de Bolivia. Muy, muy, muy diferente, muy diferente. Sin embargo, por razones políticas, pues no se ha dividir la euskera en idiomas, sino en dialectos. Eso es muy importante. Entonces, el dialecto más grande en términos de hablantes es el vizcaíno. Y digamos, el modelo para la unificación del euskera es el guipuzcoano y el lapurtano. Y ya hablaré por qué, pero son los dialectos centrales. Entonces, ¿de qué partimos? Pues desde los dialectos al estándar unificado, Batua. Batua quiere decir unificado. En la purtera dicen, gauza haiek egiten ditugu. Gipuzkera, gauza haiek egiten ditugu. En Vizcayera, gauza haiek eiten doguz. Se puede ver claramente que Vizcayera es algo diferente, poco raro. Digo raro en el sentido que es muy diferente de los demás dialectos. Otro, gauza horiek egiten ditugu, batua. Hacemos aquellas cosas. Eso es, al fin y al cabo se llegó a decir eso en Batua, en lo que está en rojo. Aquí, otro ejemplo, Hori Erranizun, la portera, es en el País Vasco francés. Hori esan nizun, Gipuzkoera, y hori esan nautxun, y luego en Batua, hori esan nizun, te lo dije. Entonces se puede ver cómo se unificó el idioma. Y claro, el problema del H, eso fue un gran problema, tal como el pentavocalismo en el País Vasco, en los países andinos, sobre todo en Cusco, que escribimos con 5 vocales toda la vida. No, vale, pero los lingüistas decimos que de verdad hay 3 vocales y luego O y E son alófonos, pero no voy a... Ya sabemos el problema y algunos están de acuerdo, no están de acuerdo, pero si no se supera esta tontería de discusión, pues el quechua
va directamente pues, al pique. Es muy importante que se, pues, se solucione ese problema. Como ya dije, guerra de los H's. La purtera era el dialecto literario por excelencia, pero solo lo hablaban y hablan el 10% de los vascos, porque la, la, la buena literatura empezó en la purtera, la portano, algunos dicen en español, y así, pues tenía mucho prestigio en la euskera, pero como ya he dicho, relativamente poca gente lo hablaba. Y la letra H, decían algunos que va a destruir el euskera, el vasco, como algunos dicen que escribir el quechua con tres vocales va a destruir el quechua. Ridículo, pero es lo que dicen. Unos decían que el H es un caballo de Troya de los comunistas para destruir el pueblo vasco. Llegaron a decir eso. Más tontos. Los que dijeron eso ya todos están muertos y hoy en día sigue la euskera con H y no son comunistas y no ha desaparecido la euskera. Y como ya he dicho, después de 40 años ya no hay problemas con la letra H porque los locos, los viejos, pues ya están muertos y ganaron los que quieren, pues, pues introducir la letra H. Y eso creo que va a pasar con quechua, que el pentavocalismo va a perder. eh, yo creo que en 50 años se escribirá, pues estoy hablando de las palabras quechuas o los préstamos muy antiguos en quechua con tres vocales. Claro, otro problema es cómo se escriben los préstamos, pues es otra cuestión. Y luego, aquí lo que en que yo trabajaba, la modernización del vocablo vasco. Los jesuitas elaboraron un diccionario técnico Naturscientiac Histegia, diccionario de ciencias naturales, eso en los años 70. Y fundaron UCE, que es más o menos una think tank de terminología. Y se empezó a hacer diccionarios vasco-español. O sea que ese tipo de, pero digamos un poco más serio. Todavía no hay ningún diccionario vasco-español que me guste, pero algún día se hará un buen diccionario vasco-español. Y digo eso porque técnicamente no son tan buenos como los diccionarios en inglés-español de Collins y Oxford. Y luego otras entidades empezaron a acuñar la terminología técnica. Y eso fue un paso muy importante. El canal televisivo vasco, ETV, Euskal Televista, empezó a fijar la terminología y las nuevas palabras. Eso es lo que falta en quechua, no unos programas sueltos. Para mí es ridículo tener programas sueltos y ya está. El quechua necesita canales enteros, 24 horas al día. Eso sería revolucionario. ¿Se hará? No sé. Está en vuestras manos, ¿verdad? Muy importante. Eso fue algo muy importante para el euskera, aunque, claro, es irónicamente, mucha gente no ve ETV mucho porque la calidad del ETV no es, digamos, no es la mejor y tiene pocas, digamos, sus, sus audiencias no llegan a ser muy grandes, pero sin embargo ha tenido una influencia tremenda en el euskera. Eso es lo que debían hacer con el quechua, televisión, quechua televista, televisión quechua. ¿eh? Entonces,
Los problemas para fijar los términos en un idioma no desarrollado. Pues fijar lo que es un término. Pues la cosa más importante tiene que ser lo más corto posible. No puede ser algo. Yo he visto unos términos legales en quechua que son kilométricos, son muy largos. Eso va contra la. Son más son casi frases en vez de vocablos, o por lo menos términos. Ya te falta reducirlo cuanto más, mejor. Y ese tiene que estar de acuerdo con la lógica, la realidad de la lengua. Y tiene que tener la acogida de los hablantes. Claro, eso quiere decir, no se puede inventar palabras si se acabó. No, no. Los hablantes tienen que, digamos, aprobar esos vocablos, si no, es artificial. Y un idioma artificial no tiene vida, porque es artificial, ¿verdad? Y luego, para mí es súper importante, muy importante. Hay que llegar a un consenso para incorporar los extranjerismos, principalmente el griego y latín, no necesariamente a través del español. Hay que llegar a un consenso para tratar con la exonomástica, es decir, los nombres extranjeros. Por ejemplo, ¿cómo se dice, por ejemplo, quién es el profeta de Islam? Para mí es Mohammed. ¿Y por qué no? Debería ser Mohammed para quechua y no Mahoma. Mahoma es español y muy bien, pero no, el quechua no tiene que, el euskera tampoco, no tiene que imitar el español en todo hasta el nombre del profeta Islam, por ejemplo. No digo solamente por, eh, por el profeta Islam, sino ese es un gran ejemplo en que el español se impone por, claro, por la educación. La gente está educada en español, entonces piensan que Mahoma es internacional y no es internacional, solamente en español. Y luego hay que fijar el estilo de escribir los textos. O sea que una cosa es escribir a tu madre, tu tía, tu hermano, y otras cosas, escribir discursos o de escribir o escribir pues libros sobre la física o la historia. No es la misma cosa. Y tiene que haber un tipo de repertorio de frases hechas en quechua. Es una cosa que se va inventando. Es lo que pasó con euskera. El gran problema que aparece el quechua es la falta de un estándar en varias, aquí ni puedo leer, en varias áreas, eso. No se va a normalizar y estandarizar el idioma quechua sin una unificación por escrito de la ortografía. O sea, ¿cómo se escribe chuño? Pues CH apóstrofe o CHH. Es muy importante que se escriba tanto en el quechua chanca como en el quechua pues, de Bolivia y de Cusco. Hay que escribir el quechua de la misma manera, por ejemplo, en español. Se escribe pues cazar animales, cazar con Z, y claro, en castellano, y cuando yo digo castellano, estoy hablando de Castilla. Unos dicen castellano, pero no hablan castellano, hablan español. Eh, Digo castellano con ceceo. Para mí es el castellano. Y si no se dice cazar, pero en Sudamérica, cazar ah, o en Andalucía, cazar. Sin embargo, aunque poca gente de habla española diga cazar, casi todos dicen cazar, no se ha cambiado la ortografía. Entonces, eso es un gran ejemplo para quechua, que a unos dialectos no dicen así y otros sí, pues
una variante tiene que, digamos, adecuarse y, digamos, ceder, y así se podría llegar a un estándar. Si no se hace eso, se acabó. Tiene que haber reglas básicas de gramática fundamental, o sea, Kachkan, Kashan, esas cosas, eso tiene que ser. Estoy hablando del, del quechua estándar. Tiene que haber unos acuerdos para escribir eso. Y, y no se va a normalizar y estabilizar el quechua sin un vocabulario de términos técnicos aceptables a la mayoría de los hablantes. Ya he hablado de eso, pero súper importante. No se puede. Wikipedia dice, por ejemplo, yo creo que dicen, en vez de Japón, dicen Nippon, cosas así. Es que los quechua runas no dicen Nippon, o no dicen. No sé, es que es cosas que veo en la Wikipedia de quechua. No se puede inventar, pues, vocabulario, pues, a lo loco, a lo bestia. Tiene que ver también algo que sería aceptable y entendible para la mayoría de los hablantes. Y hay que hacer un diccionario comprensivo y moderno de quechua, que todavía no existe. De quechua, de español quechua y inglés u otros idiomas. Si alguien no quiere inglés, pues chino, qué sé yo, alemán o ruso, italiano, portugués, ¿por qué no? Quechua y luego y diccionario quechua. O sea que ya existen algunos diccionarios quechua, pero son muy pequeños. Ya he visto eso, por ejemplo, en el quechua de Ecuador y sin embargo no es tan grande. Tiene que haber algo exhaustivo, un diccionario quechua exhaustivo. Y tiene que haber un canon de frases ejemplares para que los usuarios del idioma tengan una guía. No pasa con el lenguaje de casa, ya he explicado eso, ya he hablado eso. No basta el lenguaje de la casa o la calle o las chacras, sino cultivar la manera sucinta para escribir. Claro, muy importante. Tiene que haber fórmulas. Y luego, la finalización del proceso de finalización del proceso de la estandarización total. Eso supone que el tema de tribálico ya está zanjado, ya he hablado de eso. También existe la falta de unidad total del quechua sureño, ya que en Bolivia usan la J como en español y los demás escriben la H, como lo hacen la mayoría de los idiomas que usan el alfabeto latino. Claro, porque claro, en español, los idiomas, digamos, romances, o sea, que portugués, catalán, francés, la H se escribe por razones etimológicas, pero no se pronuncia. Pero se usa la H en la mayoría de los idiomas que usan ese alfabeto. Por ejemplo, en inglés, claro, house, alemán, house, Hermann, incluso en, turco y finés, o sea, escribir la H es una cosa internacional. Escribir con J, pues solamente en español y creo que no es, digamos, no es conveniente. Hay que hacer como internacional. No es imitar en inglés, sino seguir el ejemplo del turco, que ya cambiaron el alfabeto en 1924, si no me equivoco. Entonces, ya tenemos ejemplos en el mundo. Como ya he dicho, tiene que haber una concordancia en la ortografía básica de palabras quechuas o antiguas palabras prestadas. Mira, con ese CH apóstrofe, CHH, etcétera, etcétera, Q apóstrofe, QH, etcétera.
y hay que confeccionar una lista corta de palabras del quechua del sur para estandarizar la ortografía de las palabras. Por ejemplo, chuño. ¿Cómo se escribe chuño? Digamos oficialmente, no en tu variante. ¿Cómo se escribe chuño? Entonces, si hay un acuerdo, se escribe así y se acabó. Como se escribe cazar animales con Z y se acabó. Pues eso debería hacer eso en el quechua. Pero así lo hicieron con el H en Patasuna, Patasun Kucha, un tipo de lista de palabras en euskera a principios de la década de los 70. Tiene que haber un acuerdo sobre la ortografía de préstamos recientes de otros idiomas. Puede ser español, inglés, griego, latín clásico. Por ejemplo, teléfono, o teléfono, o ¿cómo se escribe teléfono? O teléfono. Algunos dicen, claro, si hay una guerra entre trivocalismo y pentavocalismo, pues entonces todos los préstamos, aunque sean recientes, con 3 vocales. Estoy muy en contra de eso. Para mí es una tontería. Pero cada uno pues tiene su criterio. Pero es muy importante que se decida. Si no, cuanto más tiempo sin decir eso, peor para quechua. Y tiene que haber un acuerdo sobre la ortografía de la mayoría de los sufijos, kashan o kachkan. Hay unos lingüistas peruanos, por ejemplo, que han propuesto eso. Entonces, para mí es una cosa que ya tiene solución, pero vosotros vais a saber mejor que yo. Y luego, hay que establecer criterios sistemáticos para el establecimiento de terminología en quechua, de la derivación interna del propio quechua, y B, dando un nuevo sentido a palabras quechuas, claro, eso es lo que pasó con el español, para decir steward en inglés o air hostess, pues stewardess. Y en español, azafata, rescataron azafata y dieron un nuevo sentido a azafata y hoy en día pues se usa o se usaba esa palabra antigua que desapareció, pero dieron nueva vida y hoy en día se usa mucho por medio de sufijos, claro. Se puede inventar muchas palabras en quechua por medio de sufijos, muy rico, increíblemente rico el quechua. Y luego, pues traducciones de términos de otros idiomas, por ejemplo, se llaman calco, loan translation. Por ejemplo, frogman, en español dijeron hombre rana. Es un calco de frogman. Y luego, si por ejemplo, ¿cómo se dice algia? Esos tipos de sufrimiento esos de patología, esos de terminología de medicina. Pues muchos idiomas, pues dice algia. Francés, algi, turco y persa, pues ellos copiaron el francés. Húngaro, pues tienen su manera. Fallas, que quiere decir dolor. Y chino, japonés, coreano, tong, o tsu, en chino, pero tong. Y el árabe, alam, y hindi, kadard. O sea, cada idioma tiene su manera de traducir, ¿cómo se podría decir? Neuralgia, neurology. Eso, y otros ejemplos digamos, pedazos de palabras para hacer palabras grandes en la ciencia, en la medicina. Ah, ecógrafo, ectomía, ah, todo es de medicina, eso es, ahora se me olvidan las palabras, pero en chino, por ejemplo, ellos traducen
digamos, prefijo o sufijo o parte, digamos, pedazos de palabra, ya han designado para cada parte de los términos. Por ejemplo, ¿cómo se dice endogamía? Por ejemplo, ¿cómo se dice endogamía en quechua? A lo mejor se dice endogamía y se acabó. Claro, claro, ¿cómo se escribe? Con I, I, U, no sé. Ectoblast. Aquí, blast, ectoblast. En inglés, ectoblast, ectoblasto. ¿Eso cómo se escribe? ¿Cómo se diría en quechua? Derm, paquidermo, derm. ¿Eso cómo se dice en quechua? Paqui quiere decir grueso, entonces de piel gruesa. Pues eso hay que decidir en unos ejemplos que ya había mencionado. Telepon en Runosimi, claro, en el diccionario de Julio Calvo pone algo como tilipunu. Claro, tele es griego, tele quiere lejos y pone, poní en moderno. Y entonces, como ya existe PH en quechua, pues, ¿por qué no se puede decir algo como teléfono? Ah, sí. Pero por lo menos que se escriba E en vez de I, porque a mi juicio, los hablantes nativos no van a aceptar tilipunu. Es demasiado raro. Es lo que pasa en euskera, ¿no? No, si eran muy raras sus costumbres, rechazaban pues los vocablos. Por ejemplo, ium en neolatín, eh, litium, cada litos en griego es piedra, pues yo creo que debería ser litio, porque ya existe TH en quechua, litio. Algunos dicen, no, hay que escribir en español, litio. Pues vale, si quieres, pero el quechua, ¿por qué no? TH si ya existe. Eso, eso sería algo, eso daría la personalidad de quechua, o sea, independencia del español, que es muy importante. ¿Mm? Que no es una cosa inglés. Lithium no es inglés, es neolatín. Algunos dicen, ¿por qué hay que escribir como en inglés? Pues no. Pero inglés, lithium no es inglés, ni el latín, sin más. Y luego se podía también pues adaptar palabras de otros dialectos, por ejemplo, en eh, el quechua del sur, pues se puede tomar préstamos del Ancash o incluso de Ecuador o también de otras lenguas por ejemplo, originarias o otras lenguas quechuas, aymara, o sea, hay muchas maneras para acuñar nuevas palabras en quechua, que es muy importante, premiante. Y luego, hay que decir cuándo adoptar las palabras no quechuas y de qué idiomas. Pues ejemplos de unos varios idiomas, pues ciencia, tecnología, derecho, administración, arte, historia, onomástica, esos sean los nombres. Hay que, hay que decir cómo se podría decir eso sistemáticamente. Por ejemplo, en la ciencia y tecnología, ¿cómo se dice oxígeno, litio, disco duro? ¿Cómo se dice? Claro, es muy básico. Por ejemplo, derecho de administración, ¿cómo se dice comité? Comisión. Arte e historia, ¿cómo se dice acuarela? Guerra de 100 años. ¿Cómo se dice eso? Onomástica, ¿cómo se dice numerius Fabius Ambustus? ¿Cómo se dice eso?
Claro, Numerio, Fabio, Augusto, sí, pero ¿por qué hay que imitar español? ¿Por qué no se, se adopta el nombre original de latín y se acabó? O griego, no tiene que ser latín. So, Amisódaros, ¿cómo se dice? Amisódaros, claro, eso es griego. Entonces, ¿cómo se dice eso en, ah, en quechua? Amisódaros. Pues no hay que imitar español, sino tener una manera de transcribir esas letras. O esto en cirílico, Khrushchev. Khrushchev. ¿Cómo se escribe Khrushchev? Nikita Khrushchev era un líder soviético. ¿Cómo se dice Sacro Imperio Romano? ¿Cómo se escribe Quito? ¿Quito? Quizás. Pero son cosas que hay que fijar. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Si no, el quechua será, pues, de la chacra y, digamos, algo heráldico. Si queremos que el quechua llegue a tener, pues, un nivel por lo menos igual que euskera, pues hay que desarrollar el idioma ya. Y para hacer esto, tiene que haber grupos serios que pueden generar términos rápidamente. Un grupo que es capaz de confeccionar un diccionario de términos. Pues términos, a ver si puedo leer eso. No, pues eso. Términos dentro de un periodo razonable o por lo menos en 3 o 4 idiomas. Voy a demostrar de qué se trata. Tiene que haber un grupo de identidad que es capaz de divulgar lo hecho para que haya un debate para fijar definitivamente el término. Claro, se puede proponer, pero hay que, digamos, debatir, digamos, una lista, no palabra por palabra, pues eso es perder tiempo, pero una lista, ya está. ¿Cómo se dice? En español dice, el hombre propone, Dios dispone. Pues eso, pues el terminólogo propone y el pueblo dispone. Eso es lo que tiene que pasar. Y luego compilar un diccionario estándar de quechua. El primer paso sería un diccionario completo de español, quechua, quechua, español. Un diccionario completo de inglés, quechua, quechua, inglés o cualquier otra combinación. No tiene que ser inglés, pero eso es imprescindible para evitar la hispanificación total de quechua a un nivel muy profundo. Entonces, que nadie me diga, entonces eres un hispanófobo. Esa es tontería. Lo que yo no quiero es que el español, pues, reemplace el quechua, pues, en Perú y en el Perú y Ecuador y Bolivia. La cosa es, no es odio al español, sino aupar el quechua, ayudar al quechua, para que no sea siempre dominado por español. El español no debería ser el único idioma a través del cual los quechua-runas tienen acceso al conocimiento universal. Tiene que abrir la cabeza hacia otros idiomas. Puede ser inglés o francés o ruso, chino, japonés, me da igual, pero tiene que ser abierto a todos los idiomas, no solamente al español. Y debe ser un diccionario comprensivo con varias entradas y excepciones. Cualquier iniciativa menos que eso supone un atraso para el idioma. Pero, mucha gente no tiene que... Yo voy a dar unos ejemplos. No se puede hacer un traductor quechua, español, español, quechua antes de que se haga un diccionario. Aquí pone, digo, digno del idioma. Ya han puesto en Google, pues, un tipo de traductor de quechua, español, pero es muy interesante, pero no es tan bueno como ejemplo
que hay en otros idiomas, porque todavía faltan palabras, faltan, digamos, giros y pues terminología. Es la cosa. Unos ejemplos, mira, acabar. Eso es de la Academia de la Lengua Quichua de Ecuador, Alki. Acabar, tucuchi, y luego verbo reflexivo, acabarse, tucuri, y se acabó. Y luego, Academia Mayor de la Lengua Quechua, en Cusco, pues en su gran diccionario, que ellos recibieron mucho dinero para hacer ese diccionario, pero hicieron para mí, como lexicógrafo, no hicieron gran cosa. Pues acabar, tucuy, acabarse, tucucuy, tucucapuy, y acabarse, pau, se acabó, yo qué sé. Y luego, ahora tenemos un diccionario que es muy bueno en algunas cosas. El nuevo diccionario quechua, español quechua de Calvo. Tiene no sé cuántas mil páginas. Está bastante, muy complicado para el usuario normal. Pero mira lo que él hizo con acabar. Acabar. Solamente palabras. Acabar, acabarse, acabable. Y todo viene a cabildo, ¿Qué pasa? ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué no se hace un diccionario normal en quechua? No entiendo. Eso es lo que quiere decir es algo normal. Es un diccionario que yo hice eh, a mi manera hace varios años y nunca llegué a publicar ese diccionario, pero mira lo que hice con acabar. Mira aquí. Eso es lo que hace falta para quechua. Mira, como con acepciones y digamos todo con sentidos y subsentidos. Eso es súper importante, súper importante. Si no se hace eso, no es un diccionario eh, complejo. No es un diccionario no complejo, es una lista de palabras, así de claro. Pero hay más, hay más. Sigue y sigue. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué no existe eso en quechua ya? ¿Por qué no? Yo llevo años hablando del tema y nadie me hace caso y creo que me toman por loco. Pues vale, estoy loco. Pero yo veo claramente que sin un diccionario así se acabó. Tiene que haber algo así. Si no, estamos perdiendo el tiempo. No basta decir algunas cosas. Tiene que ser algo comprensivo. Si no, ¿qué estamos haciendo? Y hay que proporcionar una página web para dichos diccionarios que muestre lo que se ha hecho y lo que se debería debatir. Y lo que, a ver, por ejemplo, se podría poner esas frases y términos en frases, muy importante poner en frases así. Se podría ver cómo se usan de verdad. No basta acuñar una palabra suelta y ya se acabó. No, hay que poner en frases. Por ejemplo, si se ha decidido por Yanai Kachai como término que corresponde o responde a probabilidad, probability, debe ser acompañado por frases ilustrativas. He aquí cómo se podría hacer en otros idiomas. So, probabilidad, Yanai Kachai en una frase. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda? ¿Cuál es la probabilidad de eso acontecer? What is the probability of that happening? Sind da orientiert sogar Probabilität, ja? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht? Wir gaan to den cursus eta tapahtu. 发生的概率是多少？以 many valorusege Hodge-Metric. Mi húngaro no es muy bueno, pero por lo menos se ve que
esas palabras ya existen, esa posibilidad de expresar esas palabras en varios idiomas, entonces, ¿por qué no se podría hacer con quechua? Hay que poner en frases, no hace falta, no basta decir solamente la palabra suelta. Y se podría elaborar este proyecto comunitario o mitad. Y otros grupos especializados en una materia, pues podría haber un grupo de biología, otro física, lingüística, historia, derecho, podrían proponer sus términos. El euskera es muy interesante. Mira aquí, en el euskera tienen unos, euskera ha tomado como préstamo varias palabras latinas, tiene a su manera, pero lo que han hecho, los comités exponen en euskera, en inglés, español y francés. Aberración, aberration, aberración, aberración. Como había duda orbital, orbital speed, velocidad orbital, vitesse orbital. Entonces, eso es, digamos, es una buena manera para desarrollar el vocabulario. No simplemente tener el español, sino añadir otros idiomas. Así que se podría llegar a hacer algo bastante serio. Por ejemplo, argi urte, light year, año luz, année-lumière. Eso como se dice en quechua. Seguramente tendría una solución fácil, pero no existe ningún diccionario que yo sepa. A lo mejor en el diccionario de Julio Calvo, pero por lo menos así se desarrollan o se han desarrollado los términos en euskera. Y hay que establecer modelos de redacción académica, traducir frases académicas al quechua. Hay que tener una guía para los que van a empezar a escribir redacciones y artículos en RUNOSIMI y unos ejemplos. Por ejemplo, Introducing and Ordering Elements. Presentando y poniendo en orden elementos. Pues pone aquí, in this essay we shall tackle the question of global warming. En ese ensayo abordaremos la cuestión del calentamiento global. ¿Eso cómo se dice en quechua? ¿Ah? Es muy interesante mirar, cara, euskera, saiakera honetan, beruz global arazoari helduko diogu. O sea, en euskera ya se ha fijado cómo se podría decir eso. Yeah, otros ejemplos. First of all, let us try to understand what this change actually means. Pues, mira ese ejemplo, he puesto en inglés porque originalmente cito en inglés. It's a well-known fact that exercise is important to maintain one's health. Eso como se dice en quechua. Hay que tener ejemplos así para que los que ya saben quechua tengan un modelo digno para escribir su propio idioma. Otros ejemplos, explaining and enumerating elements, Let us start off by trying to understand the reason why this change has actually taken place. Comencemos por tratar de comprender la razón por la que realmente se ha producido ese cambio. Eso como se dice en quechua. Pues esos son los ejemplos que hay que poner en quechua. This brings us to the question of whether globalization is actually a good thing. Mira, ya puesto en inglés y en euskera, en español y quechua. Yo tengo esas frases hechas, están listas para traducirse al quechua. ¿Quién va a traducir esas palabras? Yo no podía hacerlo. Esas frases hechas, para poder escribir ensayos en quechua. Ups. Dealing with arguments, the facts speak for themselves. So, los hechos hablan por sí mismos, la desglobalización es inevitable. Eso como se dice en quechua. Son muchos ejemplos así. Contrasting, latino contrast. Ya, yo voy sin aburrir demasiado, pero son ejemplos que se puede ver cómo se dice en quechua. Y si no sabemos, pues, ¿cómo podríamos fijar en qué se podría decir esas palabras, esas frases? Claro, hay más. Yo
tengo muchos ejemplos, muchos que no quiero aburrir, pero muchos ejemplos que deben traducirse al quechua como modelo. Y tiene que haber, pues, un movimiento quechuista tiene que proporcionar libros bilingües, por un lado en español o inglés o otro idioma, y otro lado en quechua. Muy importante eso. Así se podría ver, muchos hablantes pueden ver cómo se podría expresarse por medio de su idioma con unos ejemplos ya. Entonces, unas ventajas que tiene el quechua sobre el euskera sobre el quechua. Hubo una crisis política muy crítica en la que se veía un gran peligro para la supervivencia de la nación vasca. Pero en el caso de quechua, no se ven los quechualunas como una nación, sino como un elemento dentro de los estados creados por los criollos de habla española. Es lo que pasa. Por lo tanto, el sentimiento es más bien cultural, un sentimiento menos visceral que el de preservar la nación de la destrucción. Los vascos tienen muy claro, no quieren, digamos, desaparecer como un gota en el mar de español. Quieren otra cosa. Si los quechualunas no hacen eso, no digo que tienen que declarar independencia, sino tienen que defender a ultranza su cultura como hacían los vascos o los catalanes. Las ventajas que tiene el euskera sobre el quechua, pues se ha unificado de verdad el euskera y se ha desarrollado mucho la terminología, los cuales han impulsado su uso en la educación. 75% de los niños vascos estudian por medio de euskera, no estudian euskera, estudian por medio de euskera. El quechua sureño todavía está en vías de unificarse por lo escrito. No se enseña mucho por medio del quechua, sino ya que sin un estándar no se puede enseñar muchas materias en quechua. Lo siento, hay que unificar el idioma 100%, no como 70%, 100%. Y otras ventajas que tiene el Vasco. Hay mucho dinero en el País Vasco. Es la región más industrializada y todavía hacen cosas en el País Vasco, mientras en muchas partes de España ya no se hacen. Entonces, es más rica en el Estado español y se gasta relativamente mucho dinero para promocionar la euskera, aunque muchos de los casos no sean muy eficaces. Es un gran problema. Eso incluye un canal íntegramente en euskera, aunque no tenga una programación muy buena, que ya he hablado de esto. Hay un consenso para apoyar al vasco con tal de que no se pasen. El Perú, los países como Bolivia y Ecuador tienen mucho menos dinero que el País Vasco, es la realidad. Claro, pueden gastar dinero pues en lo militar, en tanques, pero Quechua no tiene muchas excusas para invertir ese dinero, por desgracia. El único consenso entre las fuerzas políticas es que no debe morir el quechua demasiado rápidamente, pero no hay acuerdo para gastar dinero en serio para promocionar el quechua. Así veo yo las cosas. Que sí, tiene unas cosas, unas guías, pero no es mucho. A unas personas en unos departamentos, pero no hay ningún programa de verdad. Aunque hay dinero para comprar aviones, cazas de los Estados Unidos, como ya he dicho, no hay dinero para el quechua. Eso es lo que pasa. Y mientras no haya dinero para el quechua, se acabó. O sea que tiene que haber un empuje político para cambiar eso. Va a haber, no sé. El País Vasco está en Europa y por lo tanto hay muchas influencias progresistas que vienen de la Unión Europea que apoyan la promoción de euskera. Hay mucho bilingüismo y multilingüismo en Europa. Pero el quechua está en Sudamérica, en la parte hispánica, mucha de la cual está dominada por Estados Unidos, su mentalidad utilitaria. Muchos creen que
las lenguas originales no tienen mucha utilidad. Con el español se puede usarlo desde México hasta Patagonia. Con el portugués e inglés se puede llegar a hablar con casi todos los demás en las Américas. El francés y el holandés, digamos la verdad, no pintan mucho Sudamérica, en las Américas. Ahora, las ventajas que tiene el quechua sobre el euskera. Se habla una variante del quechua en una área muy extensa desde Colombia hasta partes de Argentina. El vasco se habla en una franja de 200 kilómetros por 50. Se acabó, muy reducido. Otra ventaja que tiene el quechua sobre el euskera. Hay millones de hablantes del quechua en todas sus variantes. Euskera, en todos sus dialectos no llega a 1 millón de hablantes, incluso si se toman en cuenta los hablantes pasivos. Sí, es la cosa. El quechua todavía tiene millones de hablantes, a pesar de todo. Y otra ventaja es que el quechua se ve el quechua como un idioma con un gran pasado. Sí, claro, y los incas, que llegó a hacer grandes cosas en varias ramas de cultura y ciencia. El euskera nunca ha sido un idioma de cultura a lo largo de los siglos. No se usaba para transmitir conocimiento, ni era un idioma que se usaba en la administración, incluso cuando era el idioma mayoritario, por mucho en el Reino de Navarra. Claro, en el Reino de Navarra casi todos hablaban euskera, pero no escribían. Eh, los administradores y los reyes hablaban en romance o latín clásico. En la provincia de Guipúzcoa, con el 90% de la población era monolingüe en euskera, los jauchos, caciques y hombres de cultura, con pocas excepciones, nunca querían desarrollar el vasco. Esa es la cosa, la verdad terrible. Otro factor que tiene, otra ventaja que tiene el quechua es que hay un factor de identidad con la cultura quechua. Hay una añoranza para el idioma de los incas, la grandeza de los pueblos andinos, Caramacho Picchu y esas cosas. El mundo admira el Perú por lo que hicieron los incas, no por lo que hicieron los españoles y criollos en Perú. Lo siento. Machu Picchu es más importante que Vargas Llosa. ¿Qué vamos a hacer? Vargas Llosa, escritor, es increíble, pero su legado no llega a Machu Picchu para el mundo. Sí es la cosa. Los vascos también se ven como castellano parlantes, a diferencia de ser españoles. Por mucho que digan el español, que llaman el castellano para no sentirse sumisos, es una gran parte de ser vasco. Quizás el factor más importante. Entonces, hablando español es muy importante en el País Vasco. Claro, el País Vasco francés es el francés que tiene ese papel que les define aparte de sus dialectos muy distintos. O sea, un vasco español y vasco francés son muy diferentes por las culturas dominantes en los estados donde viven. Y claro, hay una añoranza, del folclore vasco, hay una añoranza para el folclore de lo vasco, pero no hay ninguna admiración para la quechua. Sí, sí, lo que hicieron los incas en Cusco, por ejemplo, las fortalezas, impresionante. Y las verdades terribles, 53% de alumnos vascos no domina el euskera y solo el 10% domina el euskera y el castellano. Eso es una, un titular en el diario vasco. Hace pues, un par de años, o hace un año casi, o un año y medio. Claro, a pesar de estudiar mucho en euskera, no sé qué, todavía euskera no domina en
en la televisión y en videojuegos todavía hay problemas. Netflix, todo está español y hasta inglés, pero que euskera, nada. Es el gran problema. Y algunos que radiografía de modelo D es en que todos estudian euskera. Pues mira, mirad, en el modelo D, 13% no es competente ni en euskera ni en el castellano. Increíble. Y 40% supera el nivel inicial en castellano, pero no en euskera. ¿Qué pasa aquí? Y eso es lo que pasa, que digamos que el problema de euskera hoy en día es que se enseña mucho, pero no se usa en la práctica. Es una cosa que también si los que apoyan el quechua tienen que tomar en cuenta que es una lucha terrible. O sea, una cosa es desarrollar el idioma, y otras cosas es que se use socialmente. Pues, y, claro, los grandes fallos de Euskalginsa, estoy hablando digamos, los que producen cosas de Vasco actualmente, los cuales podrían explicar el declive de euskera en los últimos años. O sea, los que escriben y desarrollan euskera, Euskalginsa, hacen unos esfuerzos, pero han fallado, han fallado. La gente de Euskalginsa son esencialmente un par de clubes o entidades apoyados por el gobierno vasco, donde solamente personas, eso dice, no digo yo, eso dijo Andoni Gonzalo. La gente de Euskalginsa son esencialmente un par de clubes o entidades apoyados por el gobierno vasco, donde solo hay personas de su ideología que puedan discutir los asuntos como la terminología, ortografía, etc. Eso según Andoni Unzalu, que claro, es partidario no es nacionalista, PSOE, pero eso lo dirían algunos en el País Vasco, pero ha dicho cosas interesantes, muy fuertes. El otro dijo, el ecosistema no, el ecosistema vasco, no vasca, es muy militante, artificial y cerrado. Junto con unos profesores de la Universidad del País Vasco, controlan la dirección de la Academia de la Lengua Vasca, los canales de comunicación y las escuelas, en su mayoría son miembros de Bildu. Bildu es como a los nacionalistas de izquierda muy fuertes. Y hay unos pocos miembros del gobernante Partido Nacionalista Vasco, PNV, que trabajan por y para la izquierda. Esa es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a decir? Que PNV realmente no se preocupa demasiado. Pues eso sí, pero demasiado por la izquierda y se complace en dejar que los miembros del Bildu hagan el trabajo siempre que entiendan quién corta el bacalao, quién hace las decisiones. Esa es la cosa. Para ellos, a mi juicio, es más importante pues tener el control sobre la economía que sobre el control de la euskera. Y todavía se ve el euskera como una lengua étnica, no como la lengua nacional. Y ahora son muchos los inmigrantes que llegan al País Vasco y nacen pocos vascos. La tasa de natalidad de los vascos es bastante baja. El número de niños inmigrantes empieza a ser abrumador. Sin embargo, los vascos se han concentrado en ideas provenientes de Estados Unidos, pero no han abordado el problema de xenofobia y racismo. Claro, se preocupan de géneros y esas cosas, pero un poco menos se preocupan menos de xenofobia y racismo. Eso a mi juicio. Deberían también combatir eso. Los inmigrantes, los hijos de inmigrantes saben que el euskera no es garantía de ser aceptados como parte de la gran familia vasca. El euskera no les une a la sociedad como lo hace el español francés.
Entonces, una persona habla vasca que parece china, africana, andina o del norte de Europa, siempre se considera un forastero, excluido del santuario interior del vasco como Euskaltzaindia. Ahora yo soy una excepción ahora, los escalones más altos de partidos vascos. Los descendientes de inmigrantes españoles se están aceptando gradualmente como parte de la tribu. Claro, es interesante. Antes, la gente de Extremadura y Andalucía, pues eran vistos como gente muy despreciable, pero poco a poco ahora se ven como nuevos vascos. Pero todavía con los inmigrantes hay problemas, desgraciadamente. Me da mucha pena. Y la cultura por medio del vasco es invisible en el País Vasco y no se la toma realmente en serio. Eso podría pasar con el quechua también en los países andinos. Todo en español o lo que se hace en inglés, sí, pero lo que se hace en quechua es invisible. Incluso los vascoparlantes no lo hacen. Incluso los vascos se educan. Incluso los vascos que se educaron en escuelas de inmersión vasca. No leen en euskera. Una vez que se quita el aspecto folclórico, muchas veces se considera la cultura vasca mediocre, aburrida y extremadamente limitada. Eso es lo que yo no digo eso, pero eso es la percepción de varias personas. Y el acceso al mundo exterior se realiza a través del español y cada vez más en inglés. Y a Google no le importa un carajo, les da igual. Ellos tienen algo en euskera, pero justo. La cultura vasca se ve como un subjunto de la cultura española a pesar de que se diga la gente de Euskalginza. No hay universo vasco. Como en su mayoría suscriben la misma ideología política y cosmovisión española, no es extrañar que eso se refleje en las decisiones que se toman. Tampoco es de extrañar que la sociedad vasca, totalmente hispanizada, sea indiferente a otra cultura que es la cultura española que ha sido calcada a la euskera. Claro, todo se ve por medio de la cultura española y luego copia y no a nada original. Y repito, no es malo que haya, digamos, esa cosmovisión española, pero mi preocupación es que sea exclusivamente por medio de español, se debe hacer algo original. ¿Por qué una sociedad hispano-vasca debería preocuparse por la parte vasca si la parte española ya está atrincherada? Claro, si todo el mundo habla español y piensa en español, tiene una cosmovisión española, ¿para qué? Pues uno que solamente sabe español en País Vasco, ¿para qué se va a preocupar por el euskera? Es lo más o menos lo que dice, lo que se dice. Y hay pocos recursos de euskera a pasar de todo. Los diccionarios que existen son limitados y no son completos para los diccionarios Oxford y Collins. No hay mercado para justificar los costes para hacer un diccionario completo, ni hay ninguna voluntad por parte de los vascos. Para más dinero, el gobierno vasco ya no está interesado en desarrollar los diccionarios, sino en los traductores automáticos. Así van las cosas. Es bueno que estén muy interesados en las tecnologías digitales, pero ignoran la necesidad de contenido. Hace falta tener millones de frases paralelas de calidad, pero de calidad, tanto de contenido como en la traducción. Tampoco hay portales de noticias en euskera ni traducciones de las novelas más populares, etc. Estoy hablando de todos los fallos. Y los grandes fallos, y te digo, la cultura vasca está siendo abrumada por el mundo digital, el doblaje en películas, subtítulos, videojuegos, todo está en español e inglés. El euskera está marginado totalmente y no se hace gran cosa. Conclusión. El quechua puede salvarse, pero no hay
mucho tiempo para perder. Hay que tomar medidas ya. Me abstengo de la política que hace falta para lograr la cooficialidad verdadera, pero ahí está una condición sine qua non. O sea, si no se hace eso, si no se promociona el quechua por medio de la política, se acabó. Sin un estándar de quechua, sea el sureño unificado, norte unificado, no hay solución para el quechua. Desaparecerá poco a poco. Una vez logrado un estándar, una ortografía estándar, hace falta tener un léxico estándar para escribir sobre cualquier tema. Un léxico de la ciencia, historia, administración, etc. Sin un diccionario estándar y comprensivo no se puede escribir bien el quechua. Un diccionario estándar reúne tanto los nativos como los que han aprendido el idioma. El truco es lograr un buen modelo y un buen diccionario que ofrezca un buen modelo. Hace falta, para empezar, tener frases modelos para establecer un lenguaje, un estilo de escribir el quechua. Sin eso, no se puede escribir la ciencia en quechua. Pues eso es lo que he preparado para hoy. Y también estar en Angola. Yo hay unas discusiones muy interesantes, o sea que no se, no se toman, están diciendo que hay que promocionar los idiomas originarios de Angola. Lo que ha pasado aquí es que la mayoría de las personas ya hablan el portugués en casa, no en Ovimbundo o Kikongo o Kimbundo y otros idiomas. Han pasado portugués, los jóvenes sobre todo. Y pero ¿qué pasa? Claro, los gobiernos hablan de promocionar los idiomas, pero luego nunca llegan a hacer nada. Y entonces, claro, los jóvenes ya, para ser modernos, pues han pasado al portugués totalmente. Entonces, lo que pasa en Angola, o sea, bla, 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 habla mucho a favor de los idiomas originarios, pero luego en la práctica no se ha hecho gran cosa. Es lo que me han dicho y he preguntado por ahí, bla, 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 muchas palabras, pero no se ha hecho nada. Claro, porque tiene que desarrollar el idioma, como he hecho ya con desarrollar la tecnología y es mucho trabajo. Si no se hace eso, pues los idiomas que si no tienen cabida en la sociedad están condenados, los idiomas son condenados a desaparecer. Pues eso es lo que, que tengo para decir. Entonces, pues saludos desde Angola.